Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta explicación a fondo, donde vamos a desentrañar uno de los marcos teóricos más fascinantes de la física contemporánea. Hoy vamos a explorar, con un rigor académico profundo, cómo es que se produce realmente la emergencia de la materia bariónica. Todo esto se fundamenta en la teoría de la emergencia temporal, o TET, una propuesta desarrollada detalladamente en los documentos del ingeniero Diego Eduardo Gattiz Orbaro. Básicamente, vamos a analizar cómo la realidad misma se construye desde sus cimientos más elementales. Bien, sumerjámonos de lleno en esto. Esta profunda afirmación del autor replantea por completo la visión tradicional que tenemos de la física de partículas. Aquí ya no estamos hablando de bloques de construcción estáticos que flotan por ahí en el vacío, estamos hablando de un universo que funciona, en esencia, como un sistema de procesamiento activo. El átomo no es un objeto sin más, es un evento, es un punto geométrico donde la energía, al superar lo que conocemos como el umbral de Higgs, se ve literalmente obligada a rematerializarse. Para comprender toda esta arquitectura constructivista, vamos a seguir una hoja de ruta conceptual bastante precisa. Veremos 1. El sustrato y hardware. 2. La topología de la esfera S3 y el toroide. 3. La asincronía de la materia. 4. Los quarks topológicos. Y 5. Las variables evolutivas. Sección 1. Sustrato y hardware. Vamos a sentar las bases de la realidad, y para ello tomaremos prestada cierta terminología del mundo de la informática que nos ayudará muchísimo. Para que exista la materia, primero tiene que existir un medio que la procese, ¿cierto? Aquí es donde entra lo que la teoría llama la red SEC, o sustrato espacial cuantizado. Según los documentos de Gattiz Orbaro, la materia no se mueve simplemente flotando en un espacio vacío, para nada. Más bien está siendo renderizada, calculada continuamente por este sustrato. Y el condensado de Higgs actúa como esta capa base operativa. Imaginemos un hardware informático puro que tiene el trabajo colosal de sostener y procesar toda esa información que nosotros interpretamos como masa e inercia. Sección 2. Topología, la esfera S3 y el toroide de Clifford. Ya que tenemos claro el hardware, veamos las compuertas lógicas de este sistema. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante de todo esto es una diferenciación topológica muy crítica. Fíjense que el toroide de Clifford no es la partícula en sí, es, más bien, una perturbación geométrica, una especie de nudo o excitador topológico inmerso dentro de la esfera S3 que actúa como su contenedor. Este nudo geométrico es lo que obliga al campo de Higgs a trabajar sin parar para intentar suavizar esa alteración. Y justamente esa transducción, ese trabajo constante de la red SEC, es lo que nuestros instrumentos finalmente logran detectar como un electrón o un quark. Y miren cómo esto ilustra brillantemente el poder explicativo de este modelo. Al entender el universo no como un vacío, sino como una geometría fundamentada en la esfera S3 y el toroide de Clifford, el autor logra derivar la famosa constante de estructura fina puramente desde primeros principios. Al calcular la suma recíproca de las capacidades geométricas de este sistema, ¡bam!, se obtiene el valor clásico aproximado de 137.036. Esto nos demuestra que las propiedades universales, como esta constante, no son simples números mágicos arbitrarios, son dictámenes directos de la arquitectura del sustrato. Pasemos a la sección 3, asincronía de la materia. Dejamos la geometría pura para entrar a la fase de procesamiento dinámico. Podemos preguntarnos, si cada partícula es una excitación en un toroide independiente, ¿cómo logran unirse para formar la materia estable? El punto crucial es súper contraintuitivo. La estabilidad no viene de una sincronización perfecta, sino de un profundo desfase logarítmico. El protón, al ser una estructura mucho más masiva, tiene una tasa de materialización más lenta en el hardware C. Esto lo convierte en el ancla. Por el contrario, el electrón opera con una tasa de refresco muchísimo más rápida, definiendo la fuerza y la interacción. Este refresco rapidísimo del electrón es la base geométrica de los enlaces químicos que todos conocemos, como el famoso octeto de Lewis. Y lo más importante, sin esta materialización lenta del protón sirviendo como eje de referencia, esos electrones tan veloces simplemente se dispersarían en la nada y las estructuras estables jamás podrían existir. Sección 4. Quarks topológicos. Vamos a hacer un acercamiento para ver cómo se ensambla este nucleón a nivel microscópico. Al analizar la emergencia interna del protón,
El texto nos revela que un nucleón no es la aparición de una partícula única e indivisible, para nada. Es la manifestación coordinada de toroides de fase que, aunque emergen independientemente en la red, terminan interconectados físicamente por meras razones de espacio y topología. Sus trayectorias quedan atrapadas entre sí. A esto se le define como el efecto engranaje de fase. Tenemos 3 toroides de quarks que intentan ciclar en la red SEG y se encuentran mecánicamente trabados. Como engranajes, el ciclo de un quark arrastra y condiciona inexorablemente el ciclo del siguiente, obligando a que todo el sistema se presente como una sola unidad. Es fascinante notar que lo que la física tradicional describe como el famoso confinamiento de color, esa aparente atracción infinita, en este marco constructivista es solo una imposibilidad geométrica, una traba puramente mecánica en el sustrato subcuántico. No pueden separarse porque el hardware no se los permite. Llegamos a la sección 5, variables evolutivas. Entremos al último gran pilar de esta explicación, el bucle de software de nuestra realidad. Comparemos estos 2 escenarios de procesamiento informacional. Por un lado, excitaciones gigantes como el bosón Z generan una tensión insostenible para el hardware. La red no puede reexcitarlo lo suficientemente rápido y termina decayendo. Por el otro lado, la materia bariónica, los protones y neutrones que nos forman, tienen una configuración informacional óptima. Pero atención a esto, esta estabilidad no significa que sea estática. La materia está en un estado de equilibrio totalmente dinámico. La realidad es que la materia bariónica está sujeta a un proceso de rematerialización incesante. Cada 10 a la menos 25 segundos, la materia experimenta un decaimiento forzado, apagándose hacia la energía pura. Pero, de inmediato, el hardware de la red SEC detecta esa pérdida de información y proyecta una reexcitación en las mismas coordenadas exactas. Es un ciclo de mantenimiento brutalmente rápido que ocurre a 10 a la 25 Hz. El universo literalmente se apaga y se vuelve a encender de forma constante para mantener lo que el autor llama el factor de disponibilidad de estados. La inercia y la masa que sentimos todos los días son de hecho el costo energético de este perpetuo procesamiento. Y eso nos deja con una reflexión monumental. Si cada átomo, si cada cosa que percibimos como sólida es en realidad el resultado de un ciclo que se desvanece y se vuelve a renderizar trillones de veces por segundo en el sustrato del universo, ¿qué significan realmente nuestras ideas de tiempo y permanencia? El marco teórico del ingeniero Gati Sorbaro nos obliga a dejar de ver la materia como algo pasivo, invitándonos a comprender el universo como la máxima arquitectura constructivista en acción continua. Es una perspectiva verdaderamente revolucionaria, ¿verdad? Hay muchísimo más por explorar.